La mejor noticia es aquella que llega a nosotros a través de experiencias compartidas, la que nos inspira, la que nos impulsa a crecer, la que nos conmueve, la que brilla como un faro para aquellos que buscan orientación. Esto es La Mejor Noticia. Bienvenidos a un programa más de La Mejor Noticia, producido por Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Mi nombre es Miguel Ángel Cubillas, 15 años de ser fraterno y hoy con el privilegio de ser el anfitrión de este programa. Quiero presentarles a mi querido amigo Fran Vargas, 25 años de edad, 7 años de ser fraterno, presidente del capítulo Santa Ana. Fran. Muchas gracias, Miguel. La verdad es de que una gran alegría para mí poder estar acá, poder compartir, ¿verdad? De todo lo que Dios ha hecho en mi vida y es un enorme privilegio. Así que muchas gracias. La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo nació a inicio de los años 50 y fue fundada por un hombre de origen armenio llamado Demos Shakarian. Demos era un muy exitoso empresario en Los Ángeles, California. Se dedicaba a la ganadería. Y en su corazón había una carga muy grande porque él veía que los hombres con los que él hacía negocio a diario no estaban en las iglesias y vivían vidas alejadas de Dios. Demos inició nuestra organización con el objetivo de ayudar a que estos hombres tuvieran una oportunidad para conocer de Dios. Durante 14 meses, en base a su esfuerzo, sus contactos y sus recursos, él luchó incansablemente porque nuestra organización fuera exitosa. Pero no fue así. De hecho, menos gente acudía al capítulo 14 meses después que en el evento inicial. Lleno de cansancio y frustración, decidió pedirle guía a Dios, buscar su bendición y buscar su guianza. Esa noche se fue a la sala de su casa y hablando con Dios, orando, le dijo que no iba a levantarse hasta que Él le hablase. En ese momento Demos empieza a vivir una visión espiritual, a donde Dios le muestra a toda la humanidad en los diferentes continentes y veía a la gente hombro con hombro, pero con sus rostros apagados, con su vista perdida, como muertos en vida. Al ver esto, Demos se llenó de preocupación y clamó a Dios y le dijo: Señor, ayúdales. En ese momento recibió revelación y escuchó la voz de Dios que le dijo: Demos, en este momento voy a mostrarte el propósito de tu vida. Inmediatamente Demos pudo ver a los mismos hombres que había visto a lo largo y ancho del mundo en los diferentes continentes, en Asia, África, América, Oceanía, pero empezó a verlos distintos, empezó a verlos felices, empezó a verlos sonriendo, empezó a verlos abrazados, unidos en una comunidad de amor y adoración. Inmediatamente sucediendo esto, Fraternidad empezó a crecer rápidamente a lo largo y ancho del mundo, multiplicándose llegando a ser rápidamente más de 1000 capítulos en el mundo. En la década de los 70 llegó a nuestro país. Y quiero contarte que nosotros nos reunimos en hoteles y restaurantes. Somos la organización laica más grande del mundo. En este momento estamos presentes en más de 80 países. Persona de toda denominación religiosa o que no tenga denominación puede venir a nuestros eventos. Y en nuestros eventos, un hombre o una mujer valiente comparte su historia de vida. Cómo era, cómo conoció a Jesús y cómo al conocerlo transformó su vida. Y esta mañana yo quiero decirte, querido amigo, querida amiga, no importa
el tamaño de la dificultad, el problema o la angustia que tú tengas en este momento. Dispón tu corazón para escuchar. Y hoy será un día de transformación en tu vida. Gracias, Fran, por haber venido a compartir el día de hoy la historia de tu vida. ¿Por qué no comienzas contándonos un poco sobre tu infancia y los primeros años y etapas de tu vida? Gracias, Miguel. Bueno, a todos ustedes también gracias por estar escuchando. Fíjense que yo realmente, Miguel, cuando nazco en Santa Ana, en un hogar funcional, según yo. ¿Por qué según yo? Porque empiezo a darme cuenta con el pasar del tiempo que habían ciertos problemas en mi casa que empiezan a generarme miedo, preocupación, angustia a mi corta edad, desde que tengo memoria. Estas situaciones eran que mi papá era sumamente alcohólico, un padre que cuando se alcoholizaba durante meses seguidos sin parar, todos los días que llegaba a casa, era la misma situación. ¿Cuál situación? Que llegaba, golpeaba a mi mamá, la maltrataba físicamente, verbalmente, humillaciones, y en eso yo también iba incluido, porque yo soy el hijo mayor de casa, entonces el varón quería defender a mi mamá. Mi mamá obviamente era todo para mí y quería defenderla de mi papá, no lo conseguía, pues mi papá me daba unas grandes golpizas a mí también. Mi papá había servido en el ejército, era un hombre muy machista, muy tosco, muy violento, y eso empieza a generar un odio en mi corazón en contra de mi papá, realmente horrible. Yo recuerdo muchas veces en medio de llantos, en medio de esa angustia, decirle a mi papá que un día él me iba a pagar todo lo que me estaba haciendo, todo lo que le hacía a mi mamá, que él un día no lo iba a pagar. Entonces empiezo a crecer con ese odio profundo en mi corazón, pero también al tiempo empiezo a tomarle un rencor a mi mamá, irónicamente porque yo odiaba a mi papá porque lo que le hacía a mi mamá, pero también le tomo rencor a mi madre porque empiezo a ver en ella una mujer cobarde, una mujer que no tenía el valor de dejarlo, de alejarse de él. Entonces eso empieza también a marcar mi vida. Empiezo a tener una mamá explosiva, llena de mucha ira en su corazón, que llegaba a casa y nos maltrataba físicamente junto con mi hermana también. Mi papá recibe un milagro grandísimo en su vida, y es de que él, aparte de ser alcohólico, empieza a consumir crack. El consumo de crack adictivo trae a mi papá y a toda mi familia a vivir una pobreza difícil, donde no teníamos para comer, donde no había para vestir, una situación realmente complicada. Pero mi papá un día en su carro empieza a llorar y le pide a Dios que lo libere de esa situación, y Dios en ese momento sana a mi papá lo liberta pues de esa drogadicción, deja de consumir. Mi papá emprende un negocio, una oficina contable, le empieza a ir súper bien. Y en ese momento nos mudamos de casa. Recuerdo que mi papá nos reúne como familia y nos dice: les prometo que todo va a cambiar, que voy a ser un mejor hombre, y nos bajó el cielo y las estrellas. Lo que sucede es todo lo contrario. Mi papá siguió siendo peor, no consumía ya droga, pero el alcohol sí era un problema. Eso a mí me empieza a generar ya desconfianza en mi papá. Yo ya no creía en su palabra. Para mí su palabra estaba por el suelo. Odiaba a mis padres. En el colegio en el cual estaba en ese momento, un colegio mixto, empiezo a ser víctima de bullying. Me empiezan a mis compañeros y señoritas y niños a molestarme y a decirme muy repetidamente: ni tus papás te quieren. Para ese momento yo creía realmente eso, porque no había afectos en mi casa, no había amor, más solo violencia, gritos, golpes. Y entonces en 7º grado estaba y decido un día quitarme la vida. Me intento suicidar en mi casa, me tomé como 65 pastillas ahí en mi casa con la intención de matarme. Mis compañeros me decían que mis papás no me querían por la violencia física evidente en mi cuerpo. Llámese coágulos de sangre, moretes en la cara, que era evidente que yo recibía estos maltratos. Salgo de ese colegio y empiezo a ser un joven violento y explosivo. Yo era una persona sumamente insegura, alguien que realmente no creía en mi capacidad, creía que mi vida iba a ser un desastre, que no tenía un futuro. A esa edad, en 7º grado, mi papá también me obliga a trabajar en la empresa. Empiezo a trabajar desde los 14 años. Yo ya no tenía vacación, pero sí era un trabajo remunerado. Mi papá me pagaba. Entonces, cuando yo llego a la edad de 15, 16 años, era una persona arrogante, dependiente de lo material.
Mi vida giraba únicamente en torno a las cosas materiales porque yo creía que el éxito de un hombre estaba en lo material porque lo había escuchado desde mi niñez. Escuchaba a mi papá decir, te hace falta algo, no te falta nada en la casa, tenés todo, tenés carro, casa. Entonces yo creía que el éxito era tener dinero. Y en esa situación empiezo a crecer humillando personas, sumamente violento y arrogante en las calles, pero la violencia que yo me caracterizaba era para cubrir también las inseguridades que yo tenía. En mi casa la violencia era exagerada. A mi mamá llegué al punto tan horrible de maltratarla únicamente verbalmente, pero con mis palabras dañé a mi madre, a mi papá. El punto fue más grave porque lo que yo le juraba cuando yo estaba niño, ese odio que había en mi corazón, se lo expresé con golpes. Un día nos agarramos a golpes con mi papá en la casa, a trompones, una situación horrible. Éramos dos enemigos en la casa y éramos un padre con un hijo, pero era detestable lo que nosotros vivíamos. Me recuerdo un día mi papá deja de consumir alcohol durante unos 5 meses porque estaba en un grupo de recuperación alcohólica. Entonces, en esa situación, mi papá me recuerdo que nos llama como familia a almorzar juntos en casa y yo dije, mi papá va a venir con la misma mentira de siempre. Nos va a decir que va a cambiar, como hoy tiene ratos de no tomar y que esto y que lo otro, pero realmente llega ese momento y mi papá empieza a decirnos que a pesar de estar en este grupo de recuperación alcohólica, a pesar de involucrarse todo su tiempo, había un vacío en su corazón que no se podía llenar. Y él había entendido que ese vacío le pertenecía a Dios. A través de esta intriga en su vida, conoce de esta organización de fraternidad, llega a un evento capitular, mi papá se enamora de fraternidad, se enamora de Dios, de ese amor que hay de Dios a través de esta organización y nos dice que tenía una semana de estar orando todos los días en la madrugada. Eso a mí me tenía sorprendido, yo no lo podía creer porque mi papá era un hombre tan violento, tan tosco que nunca hablaba de esas cosas. Y cuando dice esto, yo en mi sorpresa se cambia a una situación de sentirme incómodo y de sentirme enojado porque mi papá nos invita a todos a la fraternidad, porque él dijo que en esas oraciones Dios había puesto en su corazón que íbamos a ser una familia de servidores y eso no me gustó, me cayó mal. Cuando mi papá dice, ustedes tienen que ir conmigo a un desayuno en el Hotel Tolteca, eso no me gustó. No me gustó porque yo creía en ese momento que no tenía problemas. Llegué a mi primer evento de fraternidad de esa manera, con el primer complejo en mi vida que se llama buenitis. Y yo me creía una persona buena. ¿Por qué? Porque no fumaba, no tomaba. Yo únicamente me dedicaba a trabajar, pero no entendía toda esa profundidad de problemas que habían en mi hogar, que habían en mi vida y que yo también era el causante. Y ya no solamente la víctima como me venía creyendo durante todos estos años. Gracias, Fran. Como podemos ver en la primera etapa de la vida de Fran, vimos su sufrimiento, ¿verdad? Su hogar estuvo sujeto a violencia intrafamiliar, al vicio de un padre, al dolor de una madre que se fue transformando también en una relación difícil para la vida de Fran. Vamos a hacer una pausa, mis queridos amigos, para los anunciantes de nuestro programa. Enseguida volvemos. Si es primera vez que escuchas de FINEG El Salvador, en este código QR tú puedes encontrar los más de 100 capítulos que tenemos en el país. Únete a la gente más feliz de la tierra. Y también recuerda que tienes a tu disposición Casa FINEG en horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Estamos ubicados en calle Gabriela Mistral, número 578, San Salvador. Y aquí puedes adquirir tus souvenirs, como gorras, camisas o chaquetas reversibles. Si no has asistido a un SAL de caballeros, esta es tu oportunidad. Seminario avanzado para líderes, 31 de agosto y 1 de septiembre. Recuerda que para participar como candidato en tus elecciones capitulares, debes haber asistido por lo menos una vez a un SAL de caballeros. Salgamos a las calles y mostremos que es fraternidad. Sé parte de los avivamientos que se están realizando alrededor del país. Mantente al tanto de nuestras redes sociales para mayor información. Y no te pierdas los miércoles de testimonios en Instagram, TikTok y Facebook, donde un hombre de valor relata el cambio que Dios ha hecho en su vida.
Hazme sal, hazme luz, Señor. Quisiera ser más como tú, tu santidad poder buscar. Quiero ser como Cristo. Tu gracia quiero conocer para que el mundo pueda ver que tengo el amor de Cristo. Bueno, bienvenidos nuevamente, amigos. Muchas gracias, Frank, por compartir y abrir tu corazón con nosotros. Me gustaría que nos platicaras un poco más de cómo fue ese primer día que llegaste con tu papá a tu primer evento de fraternidad y posteriormente cómo fue ese proceso a donde tú llegaste hasta dar tu corazón a Jesús. Bueno, Miguel, la verdad es de que cuando llego a mi primer evento tuve una primera sorpresa. Recuerdo que mi papá, él se había ido, digamos, antes al evento. Él dijo, bueno, ustedes en otro vehículo se van a ir al lugar y llegan ahí, yo los voy a estar esperando. Entonces, cuando llego al lugar, mi mamá, mis hermanas estábamos sorprendidos porque mi papá andaba elegante, así de traje, corbata, y lo vemos que él estaba recibiendo a todos, estaba dándoles abrazos. Y yo como, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Si él en la casa jamás es así. Y cuando mi sorpresa sigue porque nos sentamos y mencionan que el que estaba sirviendo agua y café era mi papá. Y él para mí era un hombre que jamás podía tocar un vaso de agua o de café y servírselo, mucho menos a otro hombre. Ajá. Y para mí eso fue sorprendente. Y nos preguntamos, pero incluso con mi corazón tan lleno de odio, me generó también disgusto. Porque yo dije, mi papá es hipócrita, porque aquí hace esto y en la casa es totalmente lo contrario. Va pasando el tiempo y empiezo yo a darme cuenta que realmente el mayor problema que había en mi vida era la autosuficiencia. Yo hasta ese momento tenía 17, 18 años y yo era un joven autosuficiente. Autosuficiente según yo de mí, del dinero, de mi capacidad, de mi habilidad para el negocio, porque en ese momento tenía una cartera de clientes asignada, rutas asignadas y ganaba quizás hasta más que algunos adultos que en ese momento tenían 40, 45 años con familias. Y eso yo decía, yo soy cachimbón, yo no necesito de todos estos, y aquí vienen los que están con problemas, y yo no los tengo. Yo controlo la bebida, controlo todo. En ese momento de tu vida, ¿tú trabajabas para otra empresa? No, trabajaba juntamente con mi papá. Ah, sí, en la empresa, sí, en la empresa familiar. Entonces era una empresa en la cual él se dedicaba ya al sector agrícola. Ajá. Inicialmente en el sector contable, luego él apertura otra empresa referente al sector agrícola, y en esa empresa es cuando yo me empiezo a formar un poco más en mi ámbito del negocio. Y te empieza a ir bien, sí. Empiezas a probar el dinero, te empieza a gustar, sí. Y empieza a llenar tu corazón de ego y autosuficiencia. Exacto, así es. Sí, pero en los eventos capitulares recuerdo muchas veces salir impactado. ¿Por qué? Porque me empiezo a dar cuenta a través de los testimonios que un hombre compartía que el problema normalmente del hombre no hablaba solamente de alcoholismo, de drogas,
de violencia, sino que hablaba de soledad, hablaba de tristeza, hablaba de odio, de rencores. Y yo empiezo a sentirme identificado, empiezo a entender esa situación que realmente sí tenía un problema grande en mi vida y que la autosuficiencia se me empezaba a pasar o a menguar porque me daba cuenta que no tenía control sobre esas situaciones en mí. Entonces, así pasa un proceso casi de un año en el cual yo estaba en esa lucha, en esa situación y en ese mover emocional en mi vida. Porque yo salía a veces de los eventos feliz y quería cambiar, yo quería hacer esto, lo otro, pero realmente la emoción 2 o 3 días se me había acabado y ya no había para dónde. Pero en agosto del 2018 yo voy a un Sahel de jóvenes. Yo había ido ya a varios Saheles con mi papá. En esos Saheles yo terminaba abrazado con mi papá, llorando, pidiéndonos perdón, pero siempre esperando que mi papá diera el paso a cambiar. Mas yo seguía siendo como en el cómodo, ¿verdad? En el área de confort. Pero en ese 2018 reconozco a Jesucristo como mi Salvador personal. Me doy cuenta que realmente necesitaba de Él. Me doy cuenta que tenía problemas que no podía cambiar, como la ira, como el deseo de suicidio, la depresión. Mi mamá ya me había llevado al psicólogo, al psiquiatra, y absolutamente nada me había funcionado. Seguía siendo igual o peor. Y el control que yo creía tener de mi vida, en ese momento Dios me hace darme cuenta que lo había perdido por completo hace muchos años atrás. Pero así recibo también el amor de Jesús y eso me impacta, porque yo había creído que realmente a Dios únicamente se pueden acercar los perfectos, pero yo entendí en ese momento que con toda mi imperfección Jesús me estaba esperando con los brazos abiertos y ese amor ministró mi corazón. Yo salí de ahí emocionado, feliz, y realmente ese día estoy seguro que ha sido el mejor fin de semana de toda mi vida. Nada se puede comparar a ese momento porque ahí cambió mi condición de ser una criatura a sentirme y a creer realmente con todo mi corazón que ahora pues yo realmente soy un hijo de Dios, pues, y eso para mí no tiene comparación. Ajá. Y a partir de ese momento obviamente inicia un proceso de cambio de vida en el cual Dios iba y empieza a obrar en mí, a cambiar ciertas cosas y un proceso, ¿verdad? Gracias, Fran. Un Sahel, queridos amigos, es un seminario avanzado para entrenamiento de líderes. Es un evento que se hace todos los meses en nuestra organización, a donde el hombre o el joven tiene la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús, a donde recibe seminarios para tener una nueva visión sobre el trabajo, sobre los negocios, sobre el país, sobre la familia, sobre lo que es un hombre verdadero de valor, sobre la promesa que nuestro Padre tiene sobre nosotros. Como nos comentaba Fran, fue a través de este Sahel que él logró entregar su vida a Jesús. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de la transformación de este muchacho que tenía odio en su corazón, rencor, inseguridad, y luego lo fue sustituyendo por autosuficiencia, ego, enojo? Cuéntanos un poco de cómo Jesús transformó tu vida. Sí, Miguel, fíjense que también para todos los que nos están escuchando, realmente cuando salgo de ese Sahel, yo me fui con muchas promesas en mi corazón. Recuerdo que una persona en ese Sahel oró por mí y me dijo en ese momento: mira, hijo, el Señor quiere decirte que tenés que prepararte porque vas a ir a las naciones a hablar de Él, tenés que estar listo, tenés que orar mucho. Y yo en ese momento dije que esto para mí es una locura, no puede ser, porque yo todo lo que tengo encima, todos mis problemas, ¿cómo va Dios quererme usar? Pero fíjense que salgo de ese Sahel y sucede algo, puedo decir espectacular, porque 5 días después de ese Sahel cometo un grave error. Me alcoholicé por primera vez, me alcoholizo, golpeo a unos amigos con los que yo andaba, pero cuando yo iba de regreso a mi casa, en una madrugada del sábado, 5 días después de salir de ese Sahel, lo que sucede es de que me intento suicidar por segunda vez. Iba a 120 kilómetros por hora, Miguel, en la camioneta de mi mamá, sin cinturón, y me sentía angustiado. Todo eso que aún me cargaba, todo ese odio, todo eso que estaba en mí, que había cometido un error. Yo decía, yo nunca voy a poder cambiar, me preocupé mucho.
y decido jalar el volante de esa camioneta, me impacto contra un árbol, la camioneta queda como pérdida total, pero esto es lo espectacular, y es de que Dios guardó mi vida de una manera sorprendente. El accidente, bueno, no fue un accidente, lo provoqué yo. Ese suceso fue algo en el que Dios me mostró su amor nuevamente para mí, a donde Dios me hizo saber que tenía un propósito en mi vida, porque no me pasó absolutamente nada, ni un tan solo rasguño, ni un hueso quebrado, ni una fisura, nada. Y eso me sorprende. Y yo en ese momento entendí que yo tenía que entregarle realmente mi vida al Señor. A partir de ese momento entiendo que una relación con Dios se cultiva día con día. Una relación con Dios no es una cosa de que ay, al mes te acordás de Él, sino que entiendo que mi autosuficiencia se había acabado y empiezo a transformarla en una dependencia de Jesucristo. Empiezo a orar todos los días, empiezo a leer la Biblia. Antes a mí me caía mal que mi mamá me hablara de leer la Biblia y ahora yo todos los días lo leía, marcaba la Biblia, oraba muchísimo y en esas oraciones Dios empieza a confrontarme. Empiezo a sentir cómo el Espíritu Santo, que ya estaba sobre mí, hablaba a mi corazón. Y en una oración yo recuerdo de cómo esa confrontación de Dios me decía, vos no has perdonado a tus papás. Yo en ese momento ya trataba de llevarme bien con ellos, a veces nos abrazábamos, a veces salíamos, pero aún había ese odio en mi corazón. Y el Señor por revelación me lo hace saber. Yo siento como Dios me decía, Fran, a vos no te corresponde criticar a tus padres, juzgarlos, decir cómo tienen que ser, eso me corresponde a mí. El deber que vos tenés como hijo es honrarlos, respetarlos y amarlos. Y eso me quebranta. Me doy cuenta que mi papá fue huérfano a los 17 años. Yo siempre lo supe, pero lo había pasado por alto. Que el tiempo que mi papá tuvo a su papá, o sea, mi abuelo lo maltrataba horriblemente, lo amarraba a la cama para dormir, le ponía muchas veces hasta un machete en el cuello para matarlo, cosas horribles. Entonces entiendo que Dios, que mi papá nunca recibió amor de su papá, pero lo estaba recibiendo de parte de Dios y que mi papá estaba empezando a ser transformado. Cuando yo me libero de eso, me doy cuenta que yo muchas veces fui un mal hijo por venganza, que yo me portaba mal por venganza, yo disfrutaba ser el hijo que le hacía pasar malos momentos a sus padres, pero entonces empiezo a esforzarme por honrarlos. Empezamos a ser levantados como una familia de servidores, justo como Dios lo había puesto en el corazón de mi papá, hacía que un año y meses, y en ese momento, cuando todos estábamos sirviendo, recuerdo que compartíamos vacaciones juntos, que compartíamos testimonio incluso en otros países como familia. Antes para nosotros la palabra vacación no existía, porque mi papá normalmente siempre se alcoholizaba y nos dejaba en ridículo en donde sea que estuviéramos, pero eso había cambiado. Empiezo a tener una relación con mi papá espectacular. Yo digo una relación de mejores amigos, pero no porque yo tenía el derecho de faltarle al respeto, sino de mejores amigos por el amor tan especial que Dios había puesto sobre nosotros, que era un amor que mi papá ya me llamaba por teléfono, no para decirme, mira, no vayas a venir porque te voy a meter preso, y me insultaba y nos insultábamos, sino una llamada para decirme, hijo hermoso, ¿a dónde estás? Quiero decirte que te amo, quiero decirte que estoy orgulloso de vos, que sos un hijo espectacular para mí, que me mandaba audios a veces a las 3 de la mañana orando por mí, orando por mi vida, y yo sabía que eso solamente lo podía hacer Dios en un hombre como era mi papá, que el amor que ahora estaba en mi corazón para mi padre, yo sabía que solo Dios lo podía sanar en mi vida, porque Dios había sanado mi corazón por completo en contra de mi papá, de mi mamá. Éramos una familia espectacular, pero en el 2020 todos sirviendo en esta organización, todos entregándole nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras dones y nuestras habilidades a Dios. Viene una prueba muy difícil para nosotros, y esta prueba es con la pandemia. Nos contagiamos todos de COVID. Mi papá se pone muy mal rápidamente, lo ingresamos y yo empiezo a sentirme como un poco con miedo, a perder mi fe. Y en ese momento yo empiezo a decirle, Señor, ¿qué está pasando? Nosotros te servimos, nosotros te buscamos, te damos todo lo que tenemos. Por favor, cuida a mi papá, regresándolos a casa. Pero el 25 de julio del 2020 mi papá muere. Mi papá fallece y esa noticia quebranta mi vida. Yo me enojé con Dios porque lo que primero le dije es, nunca te voy a volver a servir, porque me siento traicionado por vos, siento que me fallaste. Si nosotros te servíamos, hacemos todo para vos, ¿y por qué nos estás pagando de esa manera? Pero no entendía yo en ese momento la soberanía de Dios sobre mi vida.
y no entendía que cuando yo amo a Dios, todo me obra para bien. Pero yo en ese momento lo desconocía. Pero pasan 8 meses de depresión, a donde no comía, que comía 3 veces a la semana, una situación realmente complicada. Y mi mamá siguió sirviendo, jamás dejó de servir mi mamá ni un tan solo día. Quizás hasta el siguiente día de que mi papá había sido enterrado, mi mamá estaba en un evento por Zoom conectada y sirviendo. Yo decía, ¿cómo puede ser que mi mamá le está sirviendo a Dios si Él nos ha traicionado? Pero yo ahora me doy cuenta de algo, y es de que como un hombre o como una mujer o como un joven hay una decisión que tomar. Yo tomé la decisión de sufrir, yo tomé la decisión de alejarme de Dios, y mi mamá tomó la decisión de estar cerca de Dios, y tal vez el proceso fue más fácil para ella. Así en el 2021 mi mamá me invita de nuevo a un evento capitular. Me invita a este evento, yo voy a un evento capitular más o menos ahí por abril, y en ese evento capitular empiezo a involucrarme de nuevo, pero no con muchas ganas, más que todo solo por agradar a mi mamá. Salgo un día de un evento capitular, me empiezo a pelear con una persona en las calles. Yo era este típico joven de que era de andar peleando, de bajarse a pelear y esto, queriendo demostrar que yo era más campeón que otro, que yo era macho. Pero lo que sucede es de que este hombre con el que estoy peleando se baja de su vehículo con un arma de fuego, me empieza a decir un montón de cosas, y entre esto me dice que me iba a matar. Yo, con toda la depresión que había dentro de mí, con toda la preocupación, la empresa que yo ahora tenía que manejar estaba con una deuda de 6 cifras, y yo decía, ¿cómo voy a pagar todo esto? Y o sea, para mí estábamos en la pérdida total. Y este hombre, cuando me dice esas palabras, yo le dije, por favor, mátame, te lo suplico que me mate, yo ya no soporto vivir, ya no puedo. Y fíjense que este hombre se me queda viendo directamente, Miguel, y me dice, hijo, todos tenemos problemas, me dijo, pero salimos adelante. Cuando él me dice esas palabras, se me hizo un nudo en mi garganta que yo no podía hablar, porque mi papá me decía exactamente lo mismo. Este hombre me empieza a pedir perdón, deja su arma, se va donde mí, me da la mano y me abraza. Cuando él me abraza, yo me quebranto, empiezo a llorar ahí, me voy al carro y en mi vehículo pasé afuera de mi casa llorando quizás como 2 horas. Y en ese llanto yo descubrí algo sobrenatural de Dios, y descubrí la sanidad que Dios puede darle a un corazón cuando se dispone a Él. Yo había pasado 8 meses en sufrimiento, en tristeza, en soledad, y Dios sanó mi corazón en ese momento. Ahí, a partir de ese día, empiezo a involucrarme a servir, empiezo a estar pendiente del servicio, y yo me recuerdo en una oración decirle a Dios, Señor, aquí estoy para vos, te voy a servir a partir de este día, todo mi tiempo, todos mis recursos te los voy a dedicar a ti. Y así ha sido. Desde ese día recuerdo que fui a un Sahel en el 30 y 31 de octubre del 2021, me reencuentro con Jesús, empiezo a servir, me eligen en ese año como presidente capitular. Yo no me lo podía creer, pues era el más jovencito del capítulo, pero he servido desde ese día. La oración que hicieron para mí en el 2018, de que yo un día iba a ir a las naciones, empiezo a verlo hacerse realidad. Empiezo a ir a otros países a servir a través de esta fraternidad. Pero lo que ahora me encanta es de que también nosotros acá pagamos por servir. Y eso ha sido una administración especial en mi vida. ¿Por qué? Porque todo el tiempo yo fui alguien muy tacaño, muy avaro. Yo tenía una avaricia grandísima por el dinero que ni siquiera gastaba en mí. Pero ahora poder sembrar en esta organización me llena de mucha felicidad. Mi familia es restaurada, nosotros con mi mamá tenemos una relación espectacular, tengo una relación lindísima con el Señor, y ahora le agradezco a Dios porque en el mejor momento Él se llevó a mi papá. Sé y tengo la convicción en mi corazón que mi papá está en la presencia de Dios, disfrutando de Él, y yo ahora le doy gracias a Dios por eso. Ahora estoy sirviendo, no dejo de servir. Dios a esa deuda que estaba en la empresa de 6 cifras fue cancelada casi en un año. Es cancelado. Nosotros no estamos con esas deudas que nos afligían tanto. La depresión en mi vida, un día en una oración en mi cuarto, yo le entregué a Dios y le dije, Señor, esta basura yo no la quiero en mi vida, Señor, quítamelo de mí. Y ahora yo les puedo decir con total certeza, Miguel, que yo amo mi vida, hombre. Yo estoy feliz, yo amo al Señor. Yo le digo, Señor, no permitas que ya nunca me vuelva a apartar, porque cada vez que me he apartado solo me va mal. Y no entendía, pero ahora he entendido. He tomado una decisión, y la decisión que he tomado es de seguir a Jesús, de servirle, de buscarle. Y la verdad es de que ese hombre que yo era violento, explosivo,
desde el 2021, desde ese octubre, ni una tan sola vez más he vuelto a hacer un problema en la calle, ni una tan sola vez más he vuelto a decir una mala palabra. Yo antes era un vulgar para hablar y ni una mala palabra se me sale desde el 2021 hasta ese momento, pero con certeza en mi corazón yo les digo que eso solamente Dios lo ha podido hacer en mi vida. Solo Dios ha hecho eso sorprendente que quizás nadie creía que algún día iba a suceder en mí. Amigos, hemos escuchado un testimonio de vida precioso, de cambio, de decisiones. Y este es un día para tomar decisiones. Y yo quiero invitar a nuestro amigo Frank, mi amigo Frank, para que nos guíe en esta preciosa y poderosa oración que transforma vidas. Frank. Gracias, Miguel. Bueno, como Miguel lo mencionaba, realmente esto es una decisión personal de cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando un día me dijeron, Frank, esta es una oración a través de la cual vos podés iniciar o comenzar una nueva relación con Dios. Y es a eso a lo que les quiero invitar, a que ustedes tomen la decisión ahí donde se encuentran, para que ustedes a partir de este momento sientan en su corazón la convicción de ser hijos o hijas de Dios. Así que por favor yo les voy a dirigir y ustedes ahí donde están, repitan conmigo esta oración. Repitan conmigo. Señor, esta mañana reconozco que soy pecador. Te doy gracias por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por el perdón de mis pecados. Padre, ahora reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para el día que yo parta, pueda disfrutar de tu presencia eternamente. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Fran, por este precioso testimonio, por abrir tu corazón y venir y compartir con nuestros amigos todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Desde los momentos de tu infancia que tuviste que atravesar por dolor, por sufrimiento, por vergüenza, por odio, hasta cómo tu padre llegó primero a Fraternidad, conoció al Señor, los trajo a Él, llegó tu momento de transformación, pero sobre todo quiero quedarme con una palabra que tú dijiste, es que tomaste una decisión, la decisión de seguir a Jesús. Esto es Fraternidad, queridos amigos y queridas amigas. Estamos presentes en todo el país. Tenemos eventos en desayuno, almuerzo y cena en diferentes lugares, hoteles y restaurantes de lunes a sábado. Siéntanse, por favor, en total libertad de llamar al WhatsApp o al teléfono que aparece aquí abajo para que podamos guiarlo en cuál es el capítulo que está más cerca, ya sea de tu casa, ya sea de tu universidad o ya sea de tu trabajo, para que puedas venir y ser como nosotros, uno de los hombres y mujeres más felices sobre la tierra. Queridos amigos, este ha sido un programa más de La Mejor Noticia. Los invitamos la próxima semana a escuchar un testimonio más de vida. Bendiciones.